La niña sonreía mientras su casa ardía en llamas. Cuando supieron el porqué, muchos quedaron aterrados. Shanna no podía derramar una sola lágrima ante la desgracia que divisaban sus ojos. La pequeña no lo podía creer. Su casa estaba en llamas y más que gestos de dolor, una extraña expresión de alegría reflejaba su rostro. Los vecinos estaban aterrados al notar a la niña de tan solo 11 años así. ¿Acaso no tenía sentimientos? ¿O no era capaz de entender lo que estaba sucediendo? Esto se preguntaban ellos al no entender su manera de actuar. La verdad es que la niña estaba en shock y por alguna razón no podía reflejar lo que de verdad estaba sintiendo. Todo esto se debía a un extraño trauma del pasado que le impedía llorar o manifestar cualquier síntoma de tristeza cuando algo malo le sucedía o cuando era maltratada por alguien. No obstante, en su mente no dejaban de saltar los pensamientos negativos. ¿Cómo sería su experiencia de ahora en adelante? La incertidumbre no la dejaba tranquila. Se sentía desmayar al no poder conocer cuál sería su futuro. En medio del bullicio y todo lo que estaba sucediendo, solo pudo hacer memoria de sus primeros años de vida y lo que había acontecido poco tiempo después. Resulta que esta chica llevaba 6 años viviendo con su nueva familia, pues cuando solo tenía 5, su madre la dejó abandonada. Estando a su suerte, deambulaba por las calles en busca de comida. Algunas veces contó con la misericordia de las personas, pero en otras tantas se fue a dormir sin nada en el estómago. La noche para ella era terrible. El temor a que le pudiera pasar algo muchas veces no la dejó dormir. Pero ¿cómo no pensar en los riesgos a los que estaba expuesta si siendo tan pequeña ya le tocaba valerse por sí sola? Shanna era solo una niña y no había contado con la ayuda de nadie en esa ciudad. Ni siquiera alguien del servicio de protección al menor la había socorrido y por sus desconocimientos de vida adulta ni había pensado en conseguir ayuda del gobierno. Un largo mes de situaciones adversas vivió esta niña hasta que una mañana parecían que las cosas iban a cambiar. Una pareja proveniente del interior del país la había observado por rato y notando que no tenía familia, decidieron adoptarla. El proceso legal fue rápido. Era extraño que unos trámites de adopción se resolvieran tan fugazmente. Sin embargo, la niña iba muy contenta porque ahora tenía una familia nuevamente. En este lugar le darían el amor que su madre biológica le había negado. Tendría a su padre y una madre que se preocuparían por sus necesidades y nunca más tendría que salir a las calles para poder pedir algo para comer. No obstante, lo que seguiría en casa no se parecería en nada a lo que ella se había imaginado. Sus padres adoptivos resultaron ser muy malas personas, la maltrataban y le ponían trabajos en casa que no era lo más adecuado para una niña de su edad. Haber salido de las calles para convertirse en la esclava de unos ambiciosos padres no habían sido las respuestas a sus oraciones mientras estaba en apuros. Sin embargo, no podía hacer nada. ¿Cómo escapar de la que ahora era su nueva realidad? ¿A quién pedirle ayuda si sus nuevos padres la habían llevado a vivir a un pueblo muy apartado de la ciudad, en donde nadie, por cierto, se metía en los asuntos de los demás y en donde lo que dijera un niño fácilmente podría ser desacreditado? Después de todo, Shanna tuvo que acostumbrarse a no recibir más que órdenes y tareas de quienes deberían amarla y cuidarla. Un padre no tiene un hijo para explotarlo, ni mucho menos maltratarlo. Sin embargo, cuando ella no cumplía sus labores, sus papás la colocaban en una esquina de la casa, de rodillas sobre unas chapas de refresco para causarle dolor. Las expresiones de su rostro las primeras veces que la castigaron fueron evidentes, pero con el paso del tiempo este castigo se volvió tan común que la pequeña, sin darse cuenta, había aprendido a controlar la manifestación de sufrimiento y al contrario, terminaba mostrando una sonrisa, lo que en realidad perturbaba la tranquilidad de sus padres adoptivos, quienes pensaban que ella lo hacía en forma de burla. Algo ocultaba, pero en realidad era amargura lo que se alojaba en su alma. Aunque sus padres siempre habían sido malas personas, Shanna los quería.
Eran las únicas personas que podía considerar como familia. Muchas veces se preguntó por qué la habían llevado a casa, si la iban a tratar mal, si iban a ser crueles y no le iban a dar el amor que ella necesitaba. No obstante, nunca recibió respuestas y tampoco se preocupó por conseguirlas. Más bien, repetidas veces planeó su escape de ese lugar, pero finalmente terminaba desistiendo, porque era solo una niña y con ellos por lo menos contaba con un techo y alimento. En algunas ocasiones, los niños tratan de captar el amor o la atención de sus padres de la forma incorrecta, y eso fue lo que intentó hacer Shanna. Ella se esforzó por ser una molestia en su casa, realizaba sus labores para garantizar el alimento, pues los días que no cumplía con sus tareas no le daban de comer. Por otro lado, en las pocas veces que iba a la escuela se comportaba muy mal. Era un dolor de cabeza para los maestros y siempre citaban a sus representantes por su mala conducta. Marta y Joaquín siempre decían que su hija era una grosera y que por más que ellos se esforzaban en brindarle el amor y una buena educación, Shanna no terminaba de comportarse bien. Este hombre y su mujer aparentaban ser excelentes padres que no entendían el comportamiento de su hija. Shanna los escuchaba y por dentro sentía morirse, pues ellos afirmaban ser buenas personas y la realidad es que no la amaban y siempre la estaban maltratando sin alguna razón. Por mucho tiempo ella calló, hasta que en una oportunidad decidió romper el silencio. Una vez fue castigada en la escuela y cuando sus padres vinieron a dar el discurso de siempre, en donde reflejaban ser la familia perfecta y que no entendían el comportamiento de su hija, ella los enfrentó y ante la sorpresa de todos, dijo que siempre la maltrataban y la cargaban de muchas tareas en casa, que esa era una de las razones de sus constantes faltas al colegio, ya que Marta y Joaquín preferían ponerla a trabajar que enviarla a la escuela. Ante las acusaciones de su hija, el matrimonio con indignación pidió perdón por lo que la pequeña estaba diciendo, asegurando que Shanna sufría de un caso muy grave de mitomanía y que no podía controlar sus mentiras desenfrenadas. Aunque la pequeña decía la verdad, el personal de la escuela creyó a sus padres, pues les era imposible aceptar todas las acusaciones que la niña expresaba. Es más, Shanna nunca había tenido un buen comportamiento y eso no permitía darle crédito a sus palabras. Además, en ese pueblo nadie se metía en los asuntos de los demás. Ese lugar era muy conservador y ninguna persona era capaz de intervenir en la forma de la crianza que alguien le pudiera dar a sus hijos. En el pueblo, después de aquel día, Shanna empezó a ser conocida como la niña mentirosa, que intentaba engañar a todos y que se creía sus propias mentiras. Ninguno de sus vecinos les permitía a sus hijos acercarse a ella, ya que la consideraban una mala influencia y un peligro para ellos. Sin embargo, la niña no le daba mucha importancia a no tener amigos, ya que ni tenía tiempo para jugar. Y es que sus padres habían decidido invertir en la fabricación de fuegos artificiales, y la mayor parte del tiempo Shanna se la pasaba en un área de la casa destinado para el centro de acopio de la empresa que Marta y Joaquín habían formado. La niña era quien se encargaba de organizar todo en el lugar. A su corta edad ya llevaba el control de todo lo que tenían, ya que era muy inteligente y de fácil andar con los números. Ella cargaba las cajas pesadas y limpiaba todo el lugar. En las calles del pueblo nadie se le acercaba. Era considerada como una niña mitómana, además que pensaban que no había sabido aprovechar a los supuestos buenos padres que tenía. Los niños se reían de ella y constantemente la llamaban mentirosa. Ante los insultos, burlas y pretensiones de los demás, la pequeña siempre mostraba una sonrisa. Sin embargo, por dentro tenía un mar de llantos que no lograba sacar. Con todo el amor y el sufrimiento que había vivido en su vida, la tenía imposibilitada de mostrar sus verdaderos sentimientos. Ella no conocía la razón de su forma de actuar, pero la realidad es que había desarrollado un mecanismo de defensa para que nadie más le causara dolor. No obstante, sucedía todo lo contrario. Ella sufría en silencio. Ni en su habitación cuando estaba sola era capaz de desahogarse, pues lo consideraba como sinónimo de debilidad. Y no quería que nadie la considerara frágil, pues ya era mucho que la tuvieran como mentirosa o buena para nada, para que sumara también el ser vista como débil. La vida emocional de esta chica era una locura.
ante todos era una mentirosa compulsiva, quien mentía acerca de sus padres, quien sola se había dado de baja en la escuela. Con solo 11 años, era alguien quien no colaboraba en lo más mínimo en su casa. Esa era la publicidad maliciosa que Marta y Joaquín se habían encargado de anunciar en todo el pueblo. No obstante, la niña había dejado la escuela porque ellos la retiraron para que se encargara de lleno a trabajar con el negocio de los fuegos artificiales. La temporada navideña estaba cerca y ese sería el momento en el cual más clientes tendrían, así que necesitaban su ayuda al máximo. Shanna no podía negarse. Si le contaba a alguien la verdad, nadie le creería, y si no realizaba las tareas ordenadas, de seguro pasaría hambre, porque no le proporcionarían nada de comer. Por casi 20 días se mantuvieron activos en las labores del trabajo y durante ese tiempo habían conseguido más dinero que en los últimos años. El día de Nochebuena había llegado. Los padres de la niña le pidieron a la pequeña que dejara de trabajar y fuera a la tienda a comprar unas cosas para la cena. Ella salió de manera muy obediente, al menos en Navidad pensó pasarla bien, y aprovechando que todos estaban sumidos en sus compras y quehaceres, había decidido huir nuevamente de casa. Sin embargo, después de pensarlo, no lo hizo. Reflexionó que era un día especial y quizás sus padres se portarían bien con ella, pues entendía también que de esa forma terminaría nuevamente en las calles y no quería que se repitieran experiencias del pasado. Finalmente compró las cosas que necesitaba y regresó a casa, pero al llegar no lo podía creer. Había encontrado una escena desgarradora para ella. Su único hogar se había hecho polvo. En un incendio repentino había terminado también con la vida de sus únicos padres, o lo que ella había considerado como familia, y también con su casa, su hogar. Mucho temor había en su corazón, porque como siempre la habían considerado como una chica problema, temía que alguien la culpara por lo sucedido. Aparte que sus padres habían muerto, y aunque siempre habían sido malas personas, en el fondo de su corazón los quería. No tenía a nadie más en el mundo, y que ellos murieran significaba que se había quedado sola nuevamente. En medio de todo, su corazón estaba sumido en pleno dolor, pero ni una sola lágrima era capaz de derramar. Los vecinos trataron de apoyarla, pero ella estaba paralizada. No se movía ni soltaba una sola palabra. Después de todo, como ya era de costumbre para ella, terminó mostrando una sonrisa macabra que puso a todos los presentes con escalofríos en el cuerpo. Muchos consideraron a la niña como una demente por cómo actuaba ante el dolor por la pérdida de sus padres. Otros más bien la consideraban la causante de aquel incendio, mientras que un reducido grupo pensó que nunca había querido a sus padres. Sin embargo, poco tiempo después se descubriría la verdad, y cuando todos la conocieron y supieron lo que ella había vivido, se culparon por nunca haberla ayudado. Después de apagar el incendio, quedó comprobado que el fuego había sucedido por accidente, además que el lugar no contaba con los mecanismos de seguridad apropiados para ese negocio. Marta había prendido la cocina y sin darse cuenta se había encendido uno de los paños de limpieza. El fuego se propagó rápidamente hasta llegar al cuarto donde se guardaba el material explosivo, para que posteriormente sucediera la tragedia que acabó con la vida del matrimonio. Shanna fue transferida a un albergue temporal para menores. En ese lugar, la psicóloga que ayudaba a los niños comenzó a atenderla y prontamente descubrió que ella sufría de un trastorno que no le permitía demostrar dolor, y por eso en momentos difíciles había terminado más bien mostrando una sonrisa incomprendida que para muchos fue vista como macabra. El reporte fue publicado en el periódico local y muchos, después de haberla culpado por lo sucedido, entendieron la real historia de Shanna. Luego de tratarla por unos meses, la psicóloga terminó trayendo a la luz todo lo que había sido la vida de Shanna los últimos 6 meses, cómo sus padres adoptivos la habían tratado y cómo la habían hecho ver como mentirosa y malcriada ante la sociedad. Cuando la noticia llegó ante todos en el pueblo, estos se sintieron culpables al saber que nunca habían hecho nada por ella. Sin embargo, no podían cambiar las cosas.
Por 7 años más, Shanna se mantuvo en ese lugar. Mientras estuvo allí, su vida cambió completamente. Su psicóloga fue de mucha ayuda y logró que ella pudiera superar aquel trauma que siempre la había acorralado. La mujer fue como la madre que nunca tuvo, pues aunque había tenido dos, la biológica y la adoptiva, ninguna de ellas la había amado. Gracias al amor que recibió de esta mujer en el orfanato, Shanna logró comprender y aprender a vivir manifestando su dolor, ya que como seres humanos siempre nos es necesario desahogarnos. Todos los consejos, consultas y abrazos recibidos habían sido fundamentales para superar su tristeza interna, y ella simplemente se sintió agradecida con esta mujer. A la salida del albergue, Shanna recibió una muy alta suma de dinero que no le habían entregado antes porque aún era menor de edad. Esta la recibió como indemnización del seguro por el incendio en la casa de sus padres y por la empresa que ellos habían construido, que dicho sea de paso, también habían asegurado. Ellos creyeron que se quedarían con todo, pero la vida les había girado adversamente. Gracias a esa pequeña fortuna, ella pudo entrar a la universidad y forjarse un mejor futuro con su propio esfuerzo. Hoy en día es una profesional dedicada a la psicología y se encarga de ayudar a muchos niños que se encuentran en situaciones similares a las que ella en determinado momento había vivido. Muchas personas la han visto reaccionar ante episodios tristes con una sonrisa, pero hoy entienden su condición y la comprenden como debería haber sido desde el principio. Qué impresionante historia de Shanna. No solo le robaron sus sueños, sino que también disminuyeron sus ganas de vivir. Es una vulneración de sus derechos humanos que muchas veces no son respetados, porque quienes los infringen son personas cercanas a ellos, ya sean padres o familiares más próximos. La realidad es que debemos creer a los niños cuando realizan acusaciones en contra de alguien. Por supuesto que no debemos actuar precipitadamente sin pruebas, pero por lo menos debemos dar el beneficio de la duda, preocuparnos por averiguar si las acusaciones son falsas o reales, porque de esta forma se pueden evitar inconvenientes futuros que pudieran ser desfavorables para el menor. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews. Espero que te haya gustado esta historia. No olvides activar la campanita de notificaciones y seleccionar la opción todas, y de esta forma no te perderás de ninguna de mis historias, de donde quiera que te conectes, desde tu tablet, celular o tu computadora. Yo soy tu amigo de siempre y no te muevas, que aún te compartiré una historia más que viene a continuación.